Sí, sí me dijeron. Bueno, nos han, eh, nos han convocado. Perfecto. Estamos hoy día en la mañana aquí con el avión rojo, con un invitado muy querido. José Miguel Ahumada, politólogo y economista, doctorado en Cambridge, donde nos conocimos hace unos 10 años, y que aquí en Chile ha desplegado una actividad muy grande, afortunadamente, tanto desempeñándose en el gobierno como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, al comienzo del gobierno del presidente Boric, como después, tanto en la vida académica como política. Muy bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, Jorge. Un honor y un gusto estar aquí conversando contigo Para nosotros. Para nosotros. Mira, yo quería que conversáramos, porque he leído algunas cosas tuyas últimas, siempre las leo, pero particularmente por el tema del triunfo de Trump en Estados Unidos. Y que, a ver si nos puedes dar una visión general de qué significa, y particularmente en el caso de América Latina y dentro de América Latina, nuestro pequeño Chile, querido Chile. En el sur del mundo. Yo creo que hay varias lecciones que nosotros podemos tomar de lo que fue la derrota de los demócratas y la victoria de Trump. Eso lo podemos ver tanto en el resultado electoral y después los impactos que puede tener en América Latina este triunfo de Trump. Yo creo que en el plano de la derrota que sufrieron los demócratas, uno de los factores fundamentales, y yo creo que no podemos no considerarlo eso como un elemento fundamental, es que Estados Unidos, a partir de, a mi modo de ver, de una displicencia por parte de la élite tecnocrática, generó, producto de la liberalización comercial y financiera, una profunda desindustrialización de su matriz económica. Y eso generó una base de descontento innegable. Y eso, yo, a mi modo de ver, por así decirlo, la explicación de largo plazo, ¿no? Como decía Brodel, ¿no? La larga duración, esa tendencia estructural que venía experimentando Estados Unidos. Pero después funcionan otros mecanismos más de mediano plazo. Estados Unidos venía con un proceso inflacionario muy alto durante el gobierno Biden, que tiene que ver, entre otras cosas, como lo ha dicho una gran joven economista, Isabella Weber, que hay que poner harta atención a lo que está escribiendo, tiene que ver con el control por parte de los principales conglomerados comerciales y financieros y el aumento de los precios, cómo lograron después del COVID mantener los precios altos, ¿cierto?, para obtener renta, lo que generó un flujo inflacionario que ha costado mucho bajarlo. Y el tercer punto es que el Partido Demócrata abandonó antiguas banderas, como lo ha dicho claramente Bernie Sanders. Y en ese escenario, ¿cierto?, de un partido demócrata que no ha podido cumplir lo que era históricamente el proyecto político de los demócratas, que no ha podido frenar este proceso de desindustrialización y que tampoco hemos podido, por parte de la izquierda, poder ofrecer un proyecto creíble o convincente, Trump, a mi modo de ver, fue el resultado de todo eso. Finalmente, el liberalismo, como había puesto en una columna, fue el gran creador de Trump. Eso es como en el caso de Estados Unidos en cuanto tal. Y el impacto a nosotros, a Chile y América Latina, está por verse. Pero lo que sí sabemos es de que dentro de su estrategia está hacer un aumento arancelario, ya lo anunció con Canadá, con México, ¿cierto?, con China, qué decir, y también ha propuesto aranceles para todo el mundo, incluido Chile. Y eso va a abrir la puerta a tener que repensar cuál ha sido nuestra política comercial hasta ahora. Yo creo que ese es el gran signo de interrogación. Bueno, eso te iba a preguntar. En definitiva, si ocurre eso que estamos previendo, la nueva política proteccionista de Trump, más allá del daño que eventualmente cause a un país como el nuestro, que se ha basado también en la desindustrialización y en la explotación de los recursos naturales, de los recursos básicos, eso favorece, por otro lado, la posibilidad de pensar una nueva política de reindustrialización. Sí. ¿Es así? Sí. Mira, yo creo que
Lenin decía el orden se caerá por su eslabón más débil. Aquí se está cayendo por el eslabón que al parecer era el más sólido, ¿cierto? Estados Unidos. ¿Ah? Desde Trump 1, bueno, también antes con Obama, después con Biden y ahora de nuevo con Trump, la política industrial, ¿cierto? El aumento de los aranceles, políticas de estímulo, de sustitución, las cosas como son, de sustitución de importaciones hoy día Estados Unidos, ha hecho que aquellas políticas que antes uno consideraba que no estaban siendo tomadas en seriedad por los países con los cuales tradicionalmente nos comparábamos, ya no sea así. O sea, hoy día están aplicando esas políticas que durante los 90 se decía que estaban empolvadas, ¿cierto? Y ocultas. Yo creo que eso abre la posibilidad de pensar nuevos tipos de políticas que antes considerábamos que no estaban siendo importantes. Pero el segundo punto es de que este proceso de Trump de tratar de fortalecer los lazos comerciales con los países aliados, de tratar de quebrar lazos comerciales con otros, nos va a hacer, quizás potencialmente, va a abrir la posibilidad para que tengamos cadenas productivas mucho más consolidadas con América Latina. Fortalecer, dado que Estados Unidos se está cerrando, dado que la Unión Europea también se está cerrando, esto abre la posibilidad de fortalecer la histórica batalla de una región económicamente mucho más única. Eso te iba a decir. La verdad es que nosotros tuvimos un momento de sustitución de importaciones fáciles, no recuerdo cómo se llamaban, para fabricar lavadoras, secadoras, aparatos de cocina. Pero para ir más allá, que es lo que necesitamos, es necesario volver a pensar en la integración. Exactamente. Sí. Yo lo pienso, mira, en el tema, por ejemplo, del litio, ¿cierto? De los minerales críticos, hoy día Brasil se quiere transformar en una potencia en términos de el giro hacia la electromovilidad. Está desarrollando fuertes inversiones en el sector de automotriz eléctrico, no de auto eléctrico, ¿cierto? Y eso abre la posibilidad de establecer encadenamientos productivos a partir de nuestra producción de litio con Brasil. Dado que hoy día el tema, por ejemplo, climático está en la agenda y a buena hora, y a muy buena hora, fortalecer cadenas regionales más que globales va a tener mayor competitividad. La huella de carbono es mucho más bajo, ¿cierto? Chile tiene el litio, Brasil lo quiere industrializar. Entonces ahí tenemos, por un lado, mucha más posibilidad de fortalecer la región, pero nosotros tenemos mucha más capacidad de negociar mejores términos para nosotros ir escalando en la cadena de valor del litio. Yo creo que eso sería una muy buena estrategia y yo creo que debería ser parte de una agenda de izquierda en política comercial. Me gustó esa foto que vi, lo puse en X, aunque ahora estoy mudándome a Blue Sky. Esa foto que vi con Lula, Petro, Sheinbaum y Boric. Hermosa foto. Sí, muy linda. Yo también la consideré porque da cuenta de la posibilidad de un bloque progresista. Así es, sí. Así es, y es ahí donde debemos estar, donde siempre debimos estar. Exactamente. Y eso nos abre, yo creo que esa oportunidad de diferentes gobiernos progresistas abre la oportunidad para que en la agenda multilateral tengamos una voz mucho más sólida a la hora de defender agendas que hoy día se están discutiendo como impuesto global a los súper ricos, unión regional para establecer mejores términos de negociación, por ejemplo, con las inversiones de minerales, exigir transferencia tecnológica, contenido local, que es lo mismo que está haciendo hoy día la Unión Europea con China, ¿no? Es impresionante. Entonces yo creo que eso abre una agenda. Dime una cosa, la tasa Tobin pasó de largo, de moda. ¿Te acuerdas de la ATAC? Yo creo que es verdad, no la he escuchado, pero es una idea muy interesante. ¿Por qué no la recuérdala? Sí. Para que hay muchos que no deben saber la tasa Tobin. ¿Qué era la tasa Tobin? Que de un economista que no era nuestra vereda. No, pues era de Yale y era un neoclásico. No le gustaba esto. Era un impuesto a las transacciones financieras. Dado que el mercado financiero, que es una de las características de la globalización, es tan inestable, ¿cierto? Ha generado la crisis del 94 en México, la crisis del 98 en asiática, la crisis del 2008 en Estados Unidos, una posibilidad de poder regular el flujo financiero era cobrando impuestos. Como lo decían los de ATAC, ponerle arena a los grilletes, a los mecanismos, ¿cierto? Y eso podía generar, por un lado, mayor regulación, ¿cierto? Y por otro lado, mayor ingreso para hacer política
sociales, políticas que pudieran reducir las desigualdades. Yo creo que es una agenda interesante. ¿Sí? Bueno, capaz que renazca, Como todo está así como renaciendo. alguien me decía el otro día que la Organización Mundial de Comercio no tiene nada que hacer, que está ahí ahora y parece que reciben su sueldo, pero no, no, Los sueldos no desaparecen. no desaparecen, pero no operan. Es impresionante, la verdad, Jorge, porque la Organización Mundial del Comercio, que es el organismo multilateral por excelencia, ¿cierto?, que caracterizó al neoliberalismo, hoy día no está funcionando gracias a Estados Unidos. Dado que Estados Unidos está recibiendo tantas demandas por parte de China, la Unión Europea, ¿cierto?, por estar violando el libre comercio que promocionó durante los 90, lo que están haciendo es impedir que se forme el llamado órgano de apelación, ¿cierto? Entonces, si yo denuncio a un país, el país tiene derecho a apelar, pero si no hay un órgano de apelación, queda ahí, queda en un limbo. De hecho, Indonesia, aprovechándose de eso, está impidiendo que se exporte níquel. Son los principales productores de níquel, pero dicen, no vamos a prohibir que se exporte el níquel sin procesar. Solamente vamos a permitir que se exporte el níquel procesado. Eso es contrario a cualquier principio de la OMC, que la Unión Europea demandó a Indonesia, e Indonesia, ¿qué fue lo que hizo? Correo electrónico diciendo, apelamos. Y como el órgano de apelación no funciona, puede seguir haciéndolo. Entonces estamos en un contexto en el cual las reglas están desapareciendo, lo que es peligroso también. Y tanto que nos costó a nosotros lo de las bolas. Claro, de acero, y huachipato, vueltas y vueltas y respetando reglas que estaban viniéndose que están al suelo, más allá de que a lo mejor no había una viabilidad económica, yo no lo sé, pero nos dimos tantas vueltas, muchas vueltas. Sí. Mira, siguiendo un poco con el tema de Trump, esa es la dimensión, digamos, económica, pero también hay una dimensión, llamémosla institucional, política, porque Trump representa el poder total, o sea, un deterioro brutal de la democracia americana, que se fundaba en un cierto equilibrio de poderes, ¿no?, entre los poderes del Estado, con cosas muy interesantes, como por ejemplo el fiscal de Estados Unidos tenía un grado de autonomía frente al propio presidente, y que aplicaba a veces, y se produjeron distanciamientos y disputas cuando había sido designado por el propio presidente. Entonces había un sistema, bueno o malo, pero había un sistema en que Senado, Cámara, Corte Suprema, el Ejecutivo se balanceaban. Hoy día todo lo domina Trump. Entonces, también es un fenómeno que coincide con la emergencia de la extrema derecha en los países europeos y latinoamericanos, y que hay que tener en cuenta. O sea, el liberalismo se ha venido abajo en su concepción económica y se está viniendo abajo en su concepción política. Exactamente. Sí, yo creo que ahí el peligro, uno de los tantos peligros de Trump es que, fíjate, aumenta los aranceles, ¿cierto?, pero está también promoviendo la reducción radical de los impuestos a las grandes empresas, claro, ¿cierto? Está planteando la desarticulación de diferentes aparatos estatales, con Elon Musk dentro, tomando un rol ambiguo entre público y privado. O sea, esa diferencia entre lo público y lo privado, tan característica del liberalismo, se está viniendo abajo producto de este gobierno. Y con el Parlamento a su favor, con la Corte Suprema, con mayoría de su línea política. Absolutamente, porque eso lo construyó en su primer mandato. Exactamente. Entonces, el problema, a mi modo de ver, es de que ante el estancamiento económico de Estados Unidos, se está sacrificando el orden político. Esto es muy similar a lo que, lo he dicho antes, Aníbal Pinto,
en su hermoso libro, ¿cierto? Chile, un caso de desarrollo frustrado, Sí. decía que la gran contradicción del desarrollo económico chileno era que había una economía estancada y un proceso político que estaba, digamos, desarrollándose. Y esa contradicción se podía resolver o tratando de frenar el desarrollo político y adecuarlo al estancamiento económico, o las fuerzas populares y la política democrática debía acelerar el proceso económico a su ritmo, ¿no? Y acá lo que vemos ante el estancamiento de la economía norteamericana, lo que están haciendo es tratar de reducir el espacio de participación democrática de la República, ¿no? Y ese es el peligro que yo creo estamos viendo con Estados Unidos, que se puede expandir. Argentina, otro caso. Mira, dos cosas para terminar. Tú sabes que nuestros diálogos son relativamente breves, con la expectativa de que eso genere más atractivo para los lectores, los visitantes del portal. Una cosa que te iba a plantear, mencionaste el tema del medio ambiente y del cambio climático. Leí una frase hace unos días atrás que no sé si era un texto tuyo o no, pero no importa, que decía algo así como los efectos del cambio climático no son una distopía o distopia, no sé cómo se dice. Es ahora, la distopia es ahora, la estamos viviendo. Claro. No, efectivamente. Yo, estoy de acuerdo con la frase y es más urgente dado que hay tanta evidencia por parte de los organismos internacionales de que está sucediendo una emergencia climática, y en el orden nacional e internacional, o en el orden internacional propiamente tal, no había la posibilidad de generar ninguna salida. Fíjate que el orden multilateral, OMC, ONU, etcétera, ha pasado el COVID y no hemos tenido respuesta. Se propuso la idea de patente, flexibilizar las patentes para que las vacunas lleguen a la población. No se pudo hacer. Crisis financiera, no ha habido ninguna reforma dentro del orden multilateral. Crisis climática tampoco, es una inercia. Guerras. Y la guerra, claro. No se ha podido impedir la guerra con el orden multilateral. Una guerra que es un genocidio. Exactamente. Como en el caso de Gaza, ¿no? Exactamente. Entonces, es tremendo. Y la COP tampoco. Claro, y tampoco tuvo resuelto. Entonces, ese es el peligro, la inercia ante una emergencia. Bueno, y lo otro que te quería plantear, tú mencionas a Elon Musk, porque lo que yo veo, y creo que es algo que hay que profundizar más. Trump representa un claro retroceso en términos civilizacionales, culturales, pero ese retroceso, ese reaccionarismo, por primera vez está asociado con la ciencia más de punta, con el tipo que organiza viajes al espacio, que está generando Starlink. Existe aquí en Chile. Starlink es más caro que la conexión a los canales, pero tú puedes, si vives en medio de la nada, en la Patagonia, en una cabaña, donde se instala Starlink. Bueno, hay un matrimonio entre este momento de reaccionarismo, de retroceso, con uno de los gurús del avance científico y tecnológico. Y ¿cómo se va a proyectar eso? ¿Qué va a pasar en este matrimonio? ¿Qué hijo van a ser de ese matrimonio? Ahora, hermosa reflexión, toda la razón. Es interesante esta barbarie en el plano político con este ultra desarrollo tecnológico, ¿cierto? Y este matrimonio que tú señalas. Y ahí yo creo es que gran parte de la élite económica, no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestro país, en América Latina, pueden tener grandes capacidades de desarrollo tecnológico, pero frenando el proceso político. O sea, buscan establecer islas fuera de la regulación política. Eso es lo que muchos de Silicon Valley, etcétera, lo que buscan, establecer islas independientes del proceso político. Hay un libro muy bonito que se llama
Crack Up Capitalism, Capitalismo Quebrado, de Queen Slobodian, donde analiza cómo los ricos y cómo diferentes élites, el hijo de Milton Friedman, etcétera, buscan independizarse de cualquier tipo de regulación política creando sus propios espacios de soberanía económica para quebrar, ¿cierto?, control democrático y experimentar todo lo que ellos buscan. Y a mi modo de ver, es lo que está intentando hacer dentro del aparato público con Trump. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca, exactamente. O sea, tenemos hoy día al representante máximo de la barbarie, de la nueva barbarie, en la oficina al lado tiene al representante máximo de la nueva... Y destruyendo el aparato estatal. Y con esto es bien importante. Y el aparato estatal que tanto critican estos libertarios es la única macroinstitución, macroorganización en el cual el pueblo puede participar de igual a igual eligiendo sus representantes. La institución que nos protege a los poderosos. Y es por eso a mi modo de ver que están atacando el aparato estatal. Bueno, José Miguel, ha sido realmente, como siempre, un agrado poder conversar. Ojalá pudiéramos hacerlo de nuevo más adelante y ver cómo vamos a enfrentar esta situación compleja, difícil, particularmente en lo que nos corresponde a nosotros, que es aquí en Chile, pero sin perder esta perspectiva, porque no somos una islita. Y a veces nos perdemos en eso, ¿no? Y parecemos como esos pescaditos colorados que están adentro de una fuente en medio de... Y no, estamos en el mar. Estamos en el mar. Bueno, un gusto, como siempre, José Miguel, y esperamos encontrarnos nuevamente para ver cómo seguimos adelante. Mientras tanto, este recuerdo para ti. Muchas gracias. Del Portal Socialista. El Portal Socialista, muchas gracias. Está hermoso. Muchas gracias, compañero. Bueno, gracias a ti.